Juan Carlos El Tuzo Sierra, desde su prisión en Estados Unidos, le explicó a la Fiscalía cómo fue que se hizo uno de los montajes contra la excongresista Yidis Medina para desprestigiar su testimonio sobre la compra de su voto por la reelección del hoy expresidente Álvaro Uribe. Patricia Uribe. Silvia, El Tuzo Sierra aseguró que el hermano y el primo del expresidente Álvaro Uribe eran sus contactos y los de otros paramilitares para armar un proceso contra Yidis Medina por secuestro. El jefe narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, extraditado a Estados Unidos, le dijo a la Fiscalía que el expresidente Álvaro Uribe y dos de sus familiares le pidieron a otros paramilitares que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí que enredaran al excongresista Yidis Medina. Yo estoy hablando de cabeza de Mario Uribe, de Santiago Uribe, de Álvaro Uribe, de José Tulio Gaviria, del círculo cercano a Uribe, al presidente. ¿Cómo es la cosa? Ellos mandan a pedir un favor si tenían a Julián Bolívar, que era el que manejaba el Bucaramanga, que manejaba el oriente del departamento, Barrancabermeja y todo esto por ese sector, a ver si ellos tenían alguna cosa de Yidis Medina. Juan Carlos Sierra reveló que el conocido episodio del fotógrafo Jesús Villamizar, que en su momento aseguró que tenía una foto de Yidis Medina con el ELN, también fue montado y que el ex jefe paramilitar Julián Bolívar fue quien contactó al comunicador. Quien organizó todo lo del periodista y quien consiguió el periodista y quien era amigo del periodista era Ernesto Báez y Julián Bolívar. Según alias El Tuzo, el fotógrafo oriundo de Barrancabermeja, la misma ciudad de donde es Yidis Medina, entró varias veces a la cárcel de Itagüí para entrevistarse con paramilitares. Quiero decir que este periodista entró en varias ocasiones a la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí antes de la entrevista que se organizó con el DAS en cabeza de la doctora María del Pilar Hurtado. Según El Tuzo, el reportero gráfico en una de sus visitas les mostró la foto. Este periodista dice que tiene unas fotos donde aparece Yidis Medina y lleva las fotos, pero lo curioso de las fotos es que las fotos nunca llevaba la cabeza. Ahí, donde aparecía la cabeza de la mujer había un hueco, rota, solamente aparecía el cuerpo. Y decía que ella era Yidis, que cuando le cumpliera ella estaba pidiendo una plata, estaba pidiendo 30 millones de pesos, estaba pidiendo protección para la familia, para él, estaba pidiendo que lo sacaran del país y que él cooperaba él le ayudaba al gobierno entregando esas fotografías para el gobierno salir a publicarlas. Cuando el gobierno Uribe tuvo la información, le pidió a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, convocar una rueda de prensa el 10 de mayo de 2008 para enlodar al excongresista. Sí, había un material interesante de Yidis con algunos miembros de la guerrilla, llámese FARC o ELN. Quien organiza la rueda de prensa del periodista en Bucaramanga, pues después de la rueda de prensa, fue María del Pilar Hurtado con Sergio González. La denuncia del Tuzo, Juan Carlos Sierra, coincide con las declaraciones del ex jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tavares, quien dijo que el DAS le pagó al fotógrafo para desacreditar a Yidis Medina y para que no denunciara quién estaba detrás de la maniobra. Jesús Villamizar siempre ha negado las acusaciones. La presunta relación de Yidis Medina con el ELN fue utilizada como prueba por el gobierno del entonces Álvaro Uribe para involucrarla en el secuestro del secretario de Hacienda en Barrancabermeja en el 2002 y para decir que su confesión ante la Corte Suprema de Justicia sobre la compra de su voto para la reelección presidencial carecía de veracidad. Desde que alias El Tuzo Sierra está exponiendo los detalles de sus complots con el hermano y el primo del expresidente Uribe, los sectores judiciales están abriendo espacios para incluirlos en sus procesos, pues no todos los denunciados son aforados. En una parte de su declaración, El Tuzo detalló la forma como se intentó desprestigiar al magistrado que investigaba al senador Mario Uribe. Patricia Uribe. Silvia, él también relató otros episodios de su cercanía con el gobierno anterior y con sus más altos representantes. El narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, extraditado a Estados Unidos, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe mandó razón a los jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar, que estaban en la cárcel de Itagüí, para que participaran en un complot contra el magistrado Iván Velázquez, que era el investigador de los congresistas de la parapolítica, entre quienes estaba el primo del presidente. Así apareció la carta de un preso, alias Tasmania, contra el magistrado Velázquez. El presidente manda la siguiente razón. A mí no me puede llegar una carta hacia el Sol de los Tamarindos por una vía así tan folclórica. Esta carta la tienen que radicar en presidencia. Entonces, hay otra carta, copia,
que es la que se radica en presidencia. El Tuso Sierra en su declaración también contó cómo llegó la carta a manos del expresidente Uribe. La carta la firma Tasmania, conocedor del tema. Se la entrega a Sergio González Mejía. Sergio González Mejía se la entrega a Mario Uribe Escobar. Mario Uribe Escobar se la entrega a Santiago Uribe Vélez. Santiago Uribe Vélez se la entrega directamente al presidente Álvaro Uribe Vélez. Por su parte, alias Tasmania dijo en su momento que a él lo presionaron para firmar la carta contra el magistrado Iván Velázquez. Yo firmé ese documento, a cambio de eso me dijeron de que a mí me iba a dar muy bien, me prometieron una casa para mi mamá y una plata. Según alias El Tuso, a cambio de la carta le pidieron a Uribe lo siguiente. A Macaco baje lo de la fragata, a Don Berna saque lo de Cómbita y a Tasmania páselo para el patio de Justicia y Paz. Cuando mandamos la carta nos mandaron la respuesta diciendo que no había ningún problema. El Tuso Sierra no solo habló de Tasmania, también de cómo el gobierno de Uribe y congresistas lo ayudaron para que entrara nuevamente a Justicia y Paz. Como la ayuda de la senadora, de la representante Rocío Arias, de Leonora Pineda, del senador Miguel Alfonso de la Estrella, del senador Oscar Arboleda, del doctor Oscar Arboleda Palacios, de Guillermo Gaviria Zapata, de Mario Uribe Escobar, de Santiago Uribe Vélez. La otra persona que me ayudó mucho fue el ministro Sara Pretel de la Vega, en cabeza del abogado Abelardo de las Priella. El ex narco paramilitar también le dijo a la fiscalía cómo el expresidente Álvaro Uribe quería acabar con la Corte Suprema de Justicia y nombrar una ad hoc.